Bueno, entonces vamos a comenzar acá. En primer lugar, quiero agradecer a todos los invitados virtuales por asistir a esta reunión. Como saben, el grupo Temas de América Latina comenzó en el año 2020, con conocidos, amigos, interesados en tópicos relacionados con América Latina, con énfasis en temas históricos. El próximo mes, en marzo 20, Esteban Bertna nos dará una charla sobre el tema titulado La complicada historia de Centroamérica. Hoy tendremos el placer de escuchar a Rosa Bacra, que nos hablará sobre el tema titulado Brasil, el azúcar y la esclavitud. Así que adelante, Rosa. Hola, hola, gracias a todos por asistir a esta reunión. Lo primero que quería es decirles por qué escogí Brasil. Porque, en primer lugar, nadie ha tocado el tema. En segundo lugar, porque siempre me he preguntado si Brasil es parte de Latinoamérica o no es parte de Latinoamérica. En tercer lugar, no hay ningún brasilero que me corrija y que sepa más que yo. Eso, más importante. Lo más importante. Pero voy a empezar preguntando si Brasil es parte de Latinoamérica. Latinoamérica tiene 22 países y luego tenemos a Brasil. Geográficamente, Brasil es considerado Latinoamérica. Sin embargo, tengo entendido que es el que menos se identifica con América Latina. ¿Por qué es esto? En primer lugar, porque todas las partes limítrofes de Brasil están casi despobladas, lo cual impide que haya una comunicación fácil entre los países y la posibilidad de contacto diario. En segundo lugar, por supuesto, es el factor lingüístico que crea una barrera para el intercambio cultural. Hay una diferencia con los otros países de Latinoamérica porque es un factor histórico. Mientras que los demás, la mayoría de los países de Latinoamérica fueron dominados por España y que después tuvieron que luchar por su independencia, Brasil era parte de Portugal y obtuvo de manera relativamente pacífica su independencia. Otros dicen que sí son latinos porque al ser colonizados por Portugal y hablando el idioma portugués, que también deriva del latín. Son americanos porque están en el continente americano. Por lo tanto, se les considera latinoamericanos, pero no hispanoamericanos, porque no hablan español. Es un país que les voy a decir primero qué es lo que voy a cubrir hoy en día. Hoy voy a cubrir datos generales, información general sobre Brasil, algunos datos históricos muy importantes que sucedieron en Brasil, la llegada de los portugueses, la realeza que vivió y se mudó a Brasil, la introducción del azúcar. Mi tema principal de foco de esta charla va a ser cómo llegó el azúcar a Brasil, la esclavitud africana en Brasil y lo que hoy en día es considerado más bien como es esclavitud moderna, pero a la vez es trabajo forzado. Ok, vamos a empezar con el mapa de Brasil. Perdón, no es este, es el 3. Brasil es un país muy diverso geográficamente. Es el más poblado de Latinoamérica. Tiene 214 millones de habitantes. Esto en el año 2021. Es el séptimo más poblado del mundo y es el que tiene el más alto Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es el indicador del desarrollo económico y de la prosperidad del país. Oficialmente, Brasil se llama República Federativa de Brasil. En inglés se deletrea con Z. Su capital es Brasilia, pero es portugués y en español se deletrea con la letra S.
La ciudad más poblada de Brasil es Sao Paulo. Es el tercer país más grande de América. Canadá es número 1, Estados Unidos número 2 y Brasil es el tercero. Tiene una superficie de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Además, es el quinto país más grande del mundo. Primero es Rusia, Canadá, China, Estados Unidos y luego viene Brasil. Y ocupa el equivalente a un 50% del territorio sudamericano. Delimita con el Océano Atlántico y que tiene una superficie estimada de 8.500 de costa, 8.500 kilómetros de costa. Al norte con Guyana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela, al noroeste Colombia, al oeste con Perú y Bolivia, al sureste Paraguay y Argentina, al sur con Uruguay. De este modo tiene frontera con todos los países de América del Sur, excepto 2, Ecuador y Chile. La selva amazónica tiene 3.600.000 de kilómetros cuadrados y gracias a la vegetación y al clima es uno de los países que tiene más especies de animales en el mundo. La primera capital de Brasil fue Salvador de Bahía. Luego fue sustituida por Río de Janeiro hasta que se construyó una nueva capital, Brasilia. A pesar de tener Brasil se compone de 26 estados, además del Distrito Federal. Y a pesar de tener 214 millones de habitantes, tiene un muy bajo índice de densidad poblacional. Esto se debe a que la mayor parte de la población se concentra a lo largo del litoral, en la costa, mientras que el interior del territorio aún está marcado por enormes vacíos demográficos. La religión de la mayoría es la católica. La economía de Brasil es la mayor de América del Sur. Y la 11ª del mundo. Brasil tiene la mayor proporción de riqueza global de América Latina debido al abundante petróleo y diversos minerales encontrados fácilmente en el país. Sin embargo, toda la riqueza está concentrada en el 10% de la población. El 10% de la población tiene 54% de la renta nacional, según el año 2018. Brasil es clasificada como una potencia global emergente con potencial de superpotencia. Por lo tanto, tiene reconocimiento e influencia internacional. ¿Cómo llegaron los portugueses a Brasil y por qué les perteneció a los portugueses? A partir del Tratado de Tordesillas, en el año 1494, se establece un compromiso entre los representantes de Isabel y Fernando, los reyes de Castilla y Aragón, por una parte, y por la otra con Juan II de Portugal. Con este tratado se establece un reparto de los derechos de navegación y de las conquistas del Océano Atlántico. Según este tratado, el Reino de Castilla, así como las Islas Canarias, serían para Isabel y Fernando, mientras que las islas de Madeira, las islas de Porto Santo, los Azores y las islas de Cabo Verde serían y la navegación al sur serían para Portugal. La región del actual Brasil tuvo su primer contacto con los europeos en el año 1500, cuando Vicente Ñáñez Pinzón, que fue el capitán del barco de la Niña cuando Colón descubrió América, llegó a la costa de Pernambuco. A su vez, el mismo año 1500,
La expedición portuguesa, liderada por un noble, que era un comandante militar y un explorador, Pedro Álvares Cabral, llega a la costa de Brasil con 13 barcos. Y Pedro Álvares Cabral cree que ha llegado a una isla. Cuando Pinzón llegó a Brasil, y Cabral, ya habían en Brasil 2 millones de indígenas en la región. Por el Tratado de Tordesillas, el territorio de Brasil le pertenecía a Portugal. Brasil tuvo varios nombres. Primero se le llamó Tierra de Santa Cruz, debido a un sacerdote portugués que celebró la primera misa en este territorio del Nuevo Mundo. Luego se le cambia el nombre por un árbol llamado Pau Brasil. Este es un árbol que era un árbol importante porque desprendía un color rojizo al hervirse en el agua, que recordaba las llamas del fuego, las brasas, y de ahí viene el nombre de Terra do Pau Brasil, Tierra del Palo Brasil. El nombre oficial del país fue en esa época Imperio del Brasil. Posteriormente, al proclamarse la República, se le denomina Estados Unidos de Brasil. Y recién en el año 1967 toma el nombre oficial de República Federativa del Brasil. No se puede cubrir todo, la historia de Brasil es muy extensa, pero voy a tratar de hacer un resumen de una época muy importante históricamente para Brasil. Los portugueses llegaron a Brasil en el año 1500 y en 1533 el rey Portugal III divide el territorio de Brasil en 13 capitanías. Estas capitanías fueron repartidas y otorgadas a nobles, portugueses, por supuesto, de forma vitalicia y hereditaria, a fin de obtener el mayor rendimiento con mínimo costo para la metrópoli de Portugal. Los nobles que recibieron las tierras se comprometieron a evangelizar a los aborígenes, reclutar colonos y desarrollar económicamente la región de Brasil. Los indígenas no eran suficientes para la mano de obra. Una de las principales actividades de los terratenientes eran cacerías de indígenas para esclavizarlos. Entonces, después que se dieron cuenta que necesitaban más mano de obra, trajeron esclavos africanos a partir del año 1530, 1540, en esa década empezaron a importar esclavos de África. Pero cuando Napoleón en el año 1808 empieza a invadir Portugal y la mayor parte de Centroamérica, de Europa Central, la nobleza portuguesa se escapa de Portugal y se establece en el Río de Janeiro, convirtiendo a Río de Janeiro en la capital del Imperio portugués. María I estaba reinando en Portugal, había reinado por 39 años. María I era María la Piadosa, porque era muy religiosa, pero la declaran mentalmente incapaz en el año 1792 y nombra a su heredero Juan VI regente de Portugal en Brasil. ¿Qué significa esto? Un regente es la persona designada para gobernar porque el gobernante principal está incapacitado o está ausente. Juan VI llega a Brasil en el año 1815 como regente de Portugal. Y cuando surgen nuevos conflictos en Europa, regresa. Él más o menos estuvo en Brasil como 10 años. Y nombra a Juan VI, su primogénito, para que gobierne Brasil. Reina por unos años y luego tiene que regresar a Portugal y nombra a Pedro de Alcántara, llamado Pedro I, como el nuevo príncipe regente.
Aunque los portugueses siempre quisieron mantener a Brasil como una colonia, los brasileños no querían ser una colonia, pero sí estaban a favor de la monarquía, lo cual es una cosa muy distinta a muchos países que se independizaron en esa época. El gobernador regente Pedro I se une a la causa de los brasileros y declaran su independencia en el año 1822 y nombran los brasileros a Pedro I como su emperador. Fue un proceso muy poco violento y además estaba dirigido por un miembro de la familia real. Luego, en el año 1825, con el Tratado de Río de Janeiro, Brasil se independiza totalmente de Portugal. Pedro I abdica el poder en el año 1831 y regresa a Portugal para recuperar el trono de su familia. Nombra a su sucesor a su hijo Pedro II, que tenía solo 5 años, lo que obligó a Pedro a pasar la mayor parte de su tiempo estudiando en preparación para reinar, y lo hizo convertirse en un hombre con un fuerte sentido de deber y desarrolla una enorme devoción por el país. El régimen resultante fue el Imperio de Brasil, que fue una monarquía constitucional. ¿Qué cosa es una monarquía constitucional? Yo nunca había escuchado el término antes. Es una forma de Estado en la que existe separación de poderes, donde el monarca tiene el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo lo ejerce una asamblea o un parlamento, habitualmente que es elegido por los ciudadanos. O sea que es una combinación entre monarquía y democracia. Cuando Pedro II, empieza a gobernar, él había recibido un imperio al borde de la desintegración. Transforma a Brasil en una potencia emergente a nivel internacional. Pedro II gobierna por 58 años y es llamado Pedro el Magnánimo. Tiene que pelear varias guerras y finalmente es derrocado. Cuando es derrocado se produce una inestabilidad política, hay una decadencia económica, después de esto vienen unos golpes militares, pero sin embargo Pedro II vuelve a ser reconocido como un héroe y se crea lo que hoy es una república democrática que se crea en el año 1889. Tiene hoy en día un sistema presidencial donde el presidente es elegido por 4 años y puede ser reelegido una vez. El presidente actual, como todos ustedes sabrán, es Lula da Silva desde enero de 2023. Ahora, vamos a llegar al tema de fondo, que es el azúcar y Brasil. Es importante, ya que la producción del azúcar llevó al desarrollo de una industria que requería no solo el cultivo, sino que requería varios cambios innovativos en tecnología. Requería inversiones de capital, requería planeamiento financiero y fue un producto que probablemente haya sido uno de los precursores de la revolución industrial. Además de su influencia en la economía mundial de esa época, en Brasil creó una élite colonial y tuvo muchos efectos demográficos, culturales, que resultaron en lo que Brasil es hoy en día. Pero vamos a ver cómo llega el azúcar a Brasil. Las Islas Canarias, que fueron heredadas por los españoles por el Tratado de Tordesillas, fueron los productores más importantes del azúcar a finales del siglo XIV. En agosto de 1492 dicen que Cristóbal Colón se detuvo en La Gomera, en las Islas Canarias, que quedan al norte de África. Y paró
en las Islas Canarias para cargar vino y agua, con la intención de permanecer solo 4 días. Pero conoce a una mujer y se queda más de un mes. Tuvo una relación sentimental con Beatriz de Bobadilla. Y cuando iba a partir, Beatriz le dijo, llévate estas cañas a América, porque estoy segura que van a tener importancia mundial. Los españoles, sin embargo, siempre seguían más interesados en oro y plata. Pero, sin embargo, es como Colón trae la caña de azúcar a América. Los portugueses, mientras tanto, cuando colonizan las islas atlánticas a lo largo de África, obtuven el control de la producción mundial del azúcar en el siglo XV. Los españoles eran en el siglo XIV, los portugueses en el siglo XV. Las primeras plantaciones se establecieron en Madeira, al norte del Océano Atlántico. El primer azúcar que se refinó fue en el año 1432 en Madeira. Y Madeira fue en el año 1460 el mayor productor de azúcar del mundo. En el siglo XVI empieza el azúcar trasladándose al Caribe, mayormente controlado por los españoles. Primero llega a Santo Domingo y luego, en menor medida, a Cuba y Puerto Rico. E incluso en el año 1515, reconociendo la importancia que el azúcar estaba alcanzando, los españoles trajeron maestros azucareros de las Islas Canarias. Desde el principio de la producción del azúcar en el Atlántico, había una gran necesidad de mano de obra. Entonces, los españoles subyugaron primero a los indígenas y luego, al faltar mano de obra, empezó la trata de esclavos africanos. Los españoles empezaron obligando a los nativos llamados guanches a trabajar en los campos de caña de azúcar. Pero cuando se empezaron a morir, por el exceso de trabajo y por las enfermedades, entonces fue que los españoles y los portugueses empezaron a importar esclavos del África. Los portugueses que habían descubierto Brasil en el año 1500 llevaron el azúcar a Brasil durante la década del año 1530. El ciclo azucarero brasilero, también conocido como el boom azucarero o el ciclo de la caña de azúcar, fue un periodo en la historia del Brasil colonial entre mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. El azúcar representó la primera gran riqueza agrícola e industrial de Brasil y durante mucho tiempo fue la base de la economía colonial. Este ciclo empezó cuando la caña de azúcar fue introducida en las islas de Itamaracá, en Brasil, en la costa de Pernambuco. Si vamos otra vez al mapa de Brasil, a ver, voy a ver qué slide es ese. Puede ser que sea este. Llegó a esta parte, el azúcar. ¿Y por qué en Itamaracá se hizo tan rico con el azúcar? Es porque las tierras eran sumamente fértiles, muy ricas en arcilla y humus, por estar muy cerca al mar, lo cual permitía el transporte transatlántico, y además porque tenían muchísimas lluvias, que la caña de azúcar requiere mucha agua. Luego, después de Itamaracá, en la costa de Pernambuco, la producción pasó a ser muy importante también en Bahía. A comienzos del siglo XVII, la producción estaba completamente en Pernambuco con el sistema de plantaciones. ¿Qué es lo que se caracteriza para hacer una plantación? Una plantación se caracteriza por cultivar un solo producto. Las plantaciones más grandes usaban a esclavos africanos y las plantaciones más pequeñas a los esclavos indígenas. Luego, con la evolución de la producción de azúcar, se crean los ingenios. ¿Qué es un ingenio? El ingenio es
el conjunto de aparatos para moler la caña de azúcar y obtener azúcar, para lo cual se requiere energía hidráulica o generada por una máquina de vapor. Antes de llamarse ingenios y de usarse energía hidráulica, se usaba lo que llamaban el trapiche, que es un sistema que usa fuerza animal y que fue empleado en la época preindustrial. La mayor producción de azúcar del Brasil era exportada a los mercados europeos, pero también vale la pena mencionar que Brasil producía tabaco y algodón. Los esclavos en Brasil. Cuando los portugueses llegaron a Brasil, no tardaron en someter a la tribu de los tupis locales para que se cosechara la caña y también para que trabajaran en minas. En un comienzo, los portugueses usaban a los indígenas y se unían a ciertas tribus. ¿Para qué? No solamente los ayudaban a luchar, habían muchas guerras intertribales, entonces se unían a los ganadores y sometían a los perdedores los sometían a la esclavitud. Entonces, estas alianzas obtenían mano de obra y también les convenía a los indios que ganaban sus guerras. Sin embargo, los tupis no se adaptaron bien, los esclavos, a la vida rutinaria y sedentaria de la agricultura y fueron esclavos poco cooperativos. Fueron expuestos a enfermedades, muchas veces escapaban y les resultaba muy fácil escaparse porque se escondían en las selvas de Brasil. La solución portuguesa a este problema de mano de obra fue recurrir a la trata de esclavos africanos, un sistema que ya había sido empleado en sus plantaciones azucareras del Atlántico en la costa del África. A mediados del siglo XVI, la esclavitud africana predominaba en las plantaciones de azúcar del Brasil. La industria azucarera tan floreciente de los portugueses fue financiada en gran parte por comerciantes holandeses. Los holandeses se establecieron en el norte de Brasil y ahí formaron sus propias colonias con activas plantaciones de azúcar. Pero después lucharon contra los portugueses y los portugueses los expulsaron. Los holandeses se llevaron su plata, su dinero, su experiencia y sus barcos al Caribe, que estaba siendo colonizado en esos momentos por los británicos y los franceses. Y en 30 años el Caribe se hizo rico con el dominio de la producción mundial del azúcar, lo cual hizo que disminuyera el precio del azúcar brasilero en 2/3 y por tanto Brasil se obligó a reducir sus exportaciones. Pero fue en ese momento cuando empieza a disminuir la caña de azúcar en Brasil que se encuentran minas en Brasil. Las minas Gerais, por aquí, y en las décadas siguientes que salvaron la colonia portuguesa de una inmediata decadencia. ¿Cómo eran las características de la esclavitud africana en Brasil? Eran traídos de África y transformados en esclavos, desde el año 1540 hasta la década del 1860, o sea que más de 200 años, casi 300, estaban dominados por los esclavos que eran traídos de África. Fueron utilizados principalmente en la agricultura, sobre todo azucarera, pero también en la minería. Hay que mencionar que la esclavitud ya era conocida en Brasil. Era practicada por los indios antes de la llegada de los europeos, pero era una manera clásica de tener esclavos. Eran trofeos de guerra y algunas tribus que eran antropófagas los usaban también para sus rituales y comérselos a los esclavos. Brasil fue lejos el mayor importador de esclavos de América a lo largo del siglo XVII.
La esclavitud fue el pilar de la economía en Brasil en la época colonial. 35% de los esclavos africanos del mundo fueron al Brasil colonial. O sea que en Brasil habían 4 millones de esclavos africanos. Esto representaba más de 1,5 millones de esclavos que en cualquier otro lado del mundo. Aunque la caña de azúcar había sido el primer sistema de esclavos, después los empezaron a usar con el algodón, el cacao y el caucho y incluso con el aceite de palma. ¿Cómo era el viaje a Brasil? Voy a poner el slide un momentito. El viaje desde África era muy largo, duraba 60 días. El transporte era hecho en los sótanos de los llamados navíos negreros. Amontonados, en condiciones inhumanas, morían, los tiraban al mar y llegaba 1 de cada 5 llegaba a Brasil. Que sobrevivía, eran horrendas las condiciones del transporte a bordo de estos barcos estrechos e inmundos. La vida de los esclavos africanos en Brasil era muy parecida a los esclavos de cualquier otra parte del mundo. Trabajaban como 20 horas al día en condiciones inhumanas y por eso se enfermaban y morían súper jóvenes. Al llegar a Brasil estaban a la merced de los propietarios, era igual que en todo lado, con latigazos. De arranque les demostraban que no tenían no sentían ninguna simpatía por la situación de ellos. No, normalmente vivían en las plantaciones, que eran unidades familiares o aldeas rudimentarias, donde su libertad, por supuesto, estaba muy restringida. Un problema que había era que había una mujer por cada 3 hombres. Era porque los portugueses y los holandeses preferían, por supuesto, esclavos masculinos. A pesar de que en el año 1761 se prohibió la importación de esclavos en Portugal, en las colonias continuó la esclavitud. Los esclavos pertenecían a los dueños eran los dueños de la clase alta y de la clase media. Sin embargo, los pobres también tenían esclavos y los esclavos también tenían sus esclavos. Cuando los esclavos lograban escaparse, formaban unas comunidades que se llamaban palenques o quilombos. Muchas veces estas comunidades saqueaban las plantaciones de los portugueses, las incendiaban y se robaban animales, mataban a los dueños y a muchos de los esclavos los animaban para unirse a estas comunidades. Los esclavos eran vistos como mercancías. Por supuesto que eran tasados de acuerdo a cómo lucían, si lucían fuertes o no, pero lo más interesante es que eran más caros que comprar tierras en Brasil. Las tierras en Brasil abundaban, mientras que el esclavo, una muerte de un esclavo o su fuga, representaba para el hacendado una pérdida económica y financiera inmensa. Entonces, en el siglo XIX, los ingleses hicieron campañas en contra de la esclavitud. No porque eran buenas personas, no porque querían acabar con la esclavitud, sino porque debido a la esclavitud no podían competir con los precios del azúcar del brasilero. El comercio de los esclavos de África recién fue prohibido con el Tratado de Aberdeen en el año 1845. Quiero hacer una comparación. En los Estados Unidos, la esclavitud fue abolida en el año 1865, o sea, 20 años después. Ahora, se abolió oficialmente con el Tratado de Aberdeen la esclavitud en 1845, pero demoró muchos años más en erradicarse la esclavitud en Brasil.
hijos de esclavos fueron libertados en 1871. Los esclavos mayores de 60 años fueron libertados en el 1885. Y muchas veces por sequías en el año 77, 1877 y 1878, produjo una crisis en las plantaciones que obligó a los dueños a vender a sus esclavos. Brasil fue la última nación en el hemisferio occidental en abolir la esclavitud. La esclavitud fue abolida oficialmente por Pedro II en el año 1888 en Brasil, pero quiero que sepan que aún hoy en día existe en Brasil lo que llamamos ya no esclavitud, sino labor forzada. Es importante, yo creo, hay una diferencia. Los esclavos no eran vistos como un problema racial, sino más bien era un problema social. Por eso es lo que muchos de los esclavos que fueron libertados llegaron a tener roles importantes. Muchos llegaron a ser profesionales, escritores, y nunca se los discriminó racialmente. Ahora, Portugal nunca admitió, hasta hace poco solamente, este periodo de esclavitud de la historia portuguesa. Hoy en día están poniendo estatuas en los distintos parques reconociendo su pasado colonial. Entre los siglos XV y XIX, más de 6 millones de africanos habían sido secuestrados, transportados, principalmente a Brasil, vendidos y forzados a ser esclavos. Esto no se había mencionado nunca antes, hasta hace pocos años. Tanto los esclavos indígenas como los esclavos africanos fueron elementos muy esenciales para la formación, no solamente de la población brasilera, sino también de la cultura brasilera. La diversidad étnica que existe en Brasil es tremenda y transcurre por este proceso de mestizaje entre los colonos europeos, los indígenas y los africanos. Además, hay muchos rasgos de cultura indígena portuguesa y de la cultura africana en las comidas, en el baile y hasta en la lengua portuguesa, que es muy fácil percibir ciertos términos que fueron típicos de los esclavos en Brasil. Una cosa muy curiosa, tengo entendido, porque no lo puedo asegurar, es de que Brasil es uno de los pocos países de América Latina que incluye categorías raciales en sus censos. Y de acuerdo al censo del año 2000, aproximadamente 40% de los brasileros se consideran mulatos o con mezcla de razas, mientras que 5% se consideran negros y 54% se consideran blancos. Hoy en día en Brasil, trabajo forzado. Se estima que todavía hay en Brasil alrededor de 1 millón de personas que viven en una situación de labor forzada, lo que coloca a Brasil como el 11º lugar en el mundo comparado con otros 160 países que tienen una situación de labor forzada. Una cosa que hay hoy día en Brasil y que se está empezando a notar con artículos en todas partes, es de que hablan de los niños que son usados para la cosecha del azaí. ¿Qué cosa es el azaí? Es un fruto que crece en una palmera, en un tipo de palmera. Es un producto más o menos nuevo, es una fruta que es muy rico en antioxidantes. ¿Por qué usan a los niños? Porque, en primer lugar, la palmera del azaí es muy delgada y los niños pueden trepar fácilmente y no quebrar el tallo.
tallos que crecen a 20 metros de altura o más, y muchos pueden trepar fácilmente con machetes y cultivar los frutos, pero se producen muchísimas caídas, muchas fracturas, muchas heridas de machete, pero incluso los padres ofrecen a los niños porque es una fuente de ingreso. Otro ejemplo de esclavitud forzada es poner a mis dos nietos a que me ayuden con la parte tecnológica de los slides. A los dos a la vez les quiero agradecer muchísimo por haberme ayudado. Ok, vamos a hablar del azúcar en Brasil hoy en día. Hoy en día, Brasil produce el 90%, 90% de la caña de azúcar del mundo. Esto se produce en la región centro-sur del Brasil, especialmente en Sao Paulo. Brasil produce más de 610 millones de toneladas de azúcar. Es el más grande productor y exportador de azúcar en el mundo. Ha disminuido un poquito la población por escasez de lluvia. Y es una de las principales bases de la economía brasilera. Si inicialmente Brasil se centró en la caña de azúcar, con el tiempo Brasil se convirtió en el mayor exportador mundial de café, de soja, de carne vacuna y etanol que producen los cultivos. Además, Brasil hoy en día es el segundo mayor exportador de hierro y uno de los principales productores de aluminio y carbón. Se sabe que tiene reservas de petróleo que lo podrían convertir en uno de los 5 principales productores del petróleo del mundo. O sea que tiene la posibilidad de ser una superpotencia. Una cosa muy importante en Brasil es el fútbol. Brasil es muy conocido por ser uno de los mejores jugadores, y los reto a que me digan cuántas veces han ganado la Copa Mundial. Eso es todo lo que tengo por hoy. Me pueden hacer preguntas, no sé si las voy a poder contestar, pero muchas gracias por haber tenido la paciencia de escuchar todos estos detalles. Bueno, muchas 5 veces gracias. fueron campeones, ¿no? 5. Muchas 5. gracias, Rosa. ¿Podrías salir de sharing? Sí. Si podemos ya comenzar con nuestras preguntas. Gracias. Entonces, muy buena la presentación. Es un tema que podemos estar hablando por días, ¿no es cierto? No Veo, solamente eso, sino que espero que les dé curiosidad en averiguar más cosas interesantes, porque hay muchas cosas interesantes en Brasil, de la historia de Brasil y en general, que espero que alguien más toque el tema algún día. bueno, a ver, Jaime está levantando la mano. Adelante, Jaime. Estás en mudo, Jaime. Por favor, tienes que salir de mudo. No te escuchamos. Disculpa, Ahora sí, y adelante. ¿está bien? ¿Me escucha? Quiero Perfecto. hacer un comentario rápido porque me tengo que ir en unos minutos a ver el partido de Duke contra University of Miami. Entonces, quiero hacer un comentario rapidísimo porque ese es un tema que me interesa mucho. Y en primer lugar, felicitar a Rose por una presentación tan clara y que ha abarcado tanto. Pero es muy importante, creo, recalcar que este producto yo lo comparo con lo que ha pasado con el petróleo eh, ahora contemporáneamente, porque a raíz de la riqueza engendrada por el azúcar, tuvo en esa época repercusiones mundiales. Primero, influenció tremendamente la economía del Atlántico, hubieron cambios sociales, cambios demográficos en Brasil, y es interesante que nosotros vemos ahora el azúcar como un producto que está en la mesa, pero no nos damos cuenta que detrás de eso viene una historia enorme. Por ejemplo,
¿quién se podría imaginar de que hubo una guerra entre Holanda y Brasil a raíz del azúcar? Holanda está en Europa, Brasil está en América del Sur. Pero igual que lo que ha pasado contemporáneamente, el gobierno holandés quería proteger a sus inversionistas en el azúcar de Brasil, igual que Estados Unidos quiso proteger a sus inversionistas en el Caribe, más recientemente en Cuba. Y entonces, este producto ha causado enormes cambios en la economía mundial, y está íntimamente relacionado, como dijo Rosa, al problema de la esclavitud, ¿no? Que ha cambiado totalmente la fisonomía de Brasil. Entonces, es importante simplemente darnos cuenta de cómo es que el mundo se mueve a través de la economía, y cómo hay tantos cambios todos alrededor de un producto que era muy deseado en Europa. Muy buena la observación. Vamos a seguir acá con Luis Guarda, que también está. Eh, Muy buena la presentación, Rosa, muchas gracias. Solamente un pequeño comentario. Esta semana leí de que Brasil oficialmente ahora tiene un 50% o más de personas mestizas. Esa el último dato demográfico del Brasil, que lo leí en un periódico español. Leí solamente el titular, no leí todo el artículo, pero tú decías que en tus datos del año, de 2 o 3 años atrás, era el 40, ya es el 50%. Pero Yo creo que tienes razón, y si no es más, estábamos conversando con Jaime ayer, que él no creía que era 40%, que él creía que era más que 50 incluso. Pero lo que yo encontré fue eso. Y También. no, pero eso es lo que la gente declara, pero eso es como claro. menos que hagas análisis de sangre de otro tipo, es imposible saber exactamente el grado de mesticidad. Pero esto me lleva a una pregunta que creo que es importante. ¿Hay o no hay un problema racial en Brasil considerando esos datos demográficos? Una buena pregunta. Yo tengo entendido, Ovidio, de que en Brasil no se fijan, mientras tengas más color que otros, les gusta más. Yo tengo entendido que no es un problema de raza, sino social. Y Mezcladito no eso, es el social y color, racial. no es el color, es si tienes educación, si tienes dinero, qué sé yo, pero no, a ellos les gusta, no les gusta la gente blanca. A los mestizos, por supuesto, ¿no? A los blancos no sé. Pero los cargos políticos y económicos más grandes de Brasil Todos blancos. están en las manos de quién. Y eso es verdad. Ujú. ¿Cuánto nos cobra el FENS? Okay. Vamos a ver, creo que Eduardo vivió en Brasil, sabe mucho de lo que hablaron acá, que Rosa mencionó los quilombos, esas cosas. Pero ¿sabes qué, Eduardo? Yo te pedí que no me hagas preguntas difíciles. Ya se fue Jaime, o sea que yo no te puedo contestar mucho. Olha, Rosa, muito obrigado pela tua apresentação, mas a próxima vez eu estou esperando que você fale português. Bravo, bravo, muy bien. ¡Bravo! Te luciste. ¿Cuánto tiempo viviste en Brasil? Te luciste, ¿eh? Yo viví de los 5 a los 11 años en Brasil. Mi padre fue cónsul en el puerto de Río Grande, consulado que no existe más. El consulado más cerca queda en Porto Alegre hoy en día. Fue del 56 al 61, así que fue en una capa geológica muy profunda. Yo quiero decir con respecto a Brasil que, y aquí va una pequeña comparación con la Argentina. Brasil tuvo una importación enorme de esclavos porque justamente, como vos dijiste, tenía todas las plantaciones que requieren mucha mano de obra: el azúcar, el algodón, el café. O sea que
y después las minas. Todas requieren enormes cantidades de obras de mano. En cambio, la Argentina, que se dedicaba a exportar cueros en aquella época y carne en forma de cecina, no requirió o no tuvo esa cantidad de esclavos. Los únicos esclavos que se importaban en la Argentina eran los que trabajaban en las casas y principalmente eran mujeres, aunque obviamente tuvimos una pequeña cantidad de esclavos que murieron en la guerra de independencia nuestras, porque se formaban batallones de lo que se llamaban pardos y morenos, y muchos de ellos murieron en nuestras guerras de independencia que sucedieron a partir de 1810 y los años sucesivos. O sea que hay una enorme diferencia poblacional, por eso es que, fíjense ustedes, en el año 1867, que fue el primer censo que se hizo en la Argentina, lo hizo Sarmiento, la Argentina no llegaba a los 2 millones de habitantes. O sea, era un país prácticamente despoblado. En cambio, Brasil siempre tuvo, claro, mucha mayor población. La Argentina recién empezó a poblarse un poco más a partir del 1880 y hasta 1930, donde hubo enormes poblaciones de inmigrantes que aprovechaban el desarrollo económico importante que tuvo la Argentina en esos años. Ahora, Brasil, siempre dicen, es el gigante dormido. Es un país que tiene un potencial enorme, tiene un territorio, como vos dijiste, que tiene que es el quinto del mundo en cuanto a extensión, y tiene mucha población, tiene 214 millones de habitantes, que es una población enorme, o sea, un mercado muy importante. Y por último, solo quiero decirte que si bien la convivencia social de las razas en Brasil funciona mucho mejor que en otros países, la discriminación lamentablemente siempre existe. Y una observación que quiero hacer muy sencilla para probar el punto es que prácticamente no hay políticos negros en Brasil. Vos ves que los políticos son todos blancos o por lo menos marroncitos, pero no vas a ver un negro. Pero no hay, que se consideren negros, parece que no hay muchos. Más es los mestizos, ¿no? Sí, pero Pero quiero agradecerte la presentación. Ela foi muito boa. Eu espero que a próxima vez você fale português, porque é muito importante. Voy a Perla, tratar. hola Perla, desde Nueva York. Hola, ¿Cómo estás? hola. ¿Tienes algún comentario o pregunta? Yo no, estoy comparando con Estados Unidos, donde vivo hace muchos años, y estoy pensando cómo han cambiado las cosas en este país, porque hoy en día en la televisión, en los discursos, en la política, hay mucha mezcla, hay muchos negros que han llegado a una importante posición, lo cual es muy bueno desde mi punto de vista. Así que aunque siempre sigue habiendo alguna discriminación, hay un progreso increíble en este país a favor de la raza negra, o no sé cómo la llaman ustedes, pero hoy en día están en todo. Cuando te fijas en la televisión, en los anuncios, en las obras, ellos están siempre en un lugar preponderante, en un lugar importante. Estaba pensando en eso, no conozco la situación de Brasil. Pero conectando con lo que dijo Eduardo de Brasil, por ejemplo, aquí tuvimos Obama, un presidente negro, y de acuerdo a lo más o menos lo que dice Eduardo, sería casi imposible en Brasil, a pesar de que el número de mestizos y negros todos tiene más del 50%. ¿No es así, Eduardo? O sea, acá tuvimos Obama, presidente negro. Claro, claro. Y lo que dice... a pesar de la demografía que tiene, se ve menos posible. Pero aquí es mucho más posible, como ustedes bien saben, porque viven aquí. Mucho más posible hoy en día. Comparación interesante.
Estoy seguro que Esteban tiene alguna pregunta. A ver, Esteban, adelante. Hay varias cosas que yo no sé cómo está la situación hoy en día. Yo visité a Brasil en un par de ocasiones y una de las cosas que me acuerdo es que había en las ciudades un olor a etanol. Y la razón era porque los automóviles eran basados en el combustible, era etanol. Y yo no sé si eso ha cambiado. ¿Hay alguien que ha visitado Brasil hoy en día que qué usan ellos como combustible? ¿Siguen usando etanol? Bueno, no No, sé. nadie sabe. Lo- La otra pregunta respecto también a petróleo es que ellos evidentemente tienen una enorme reserva, entiendo, offshore, fuera en el mar, que todavía no han explotado. Pero tienen otras fuentes de petróleo. Y una cosa que no entiendo de las noticias de hoy en día es que ellos parece que compran mucho petróleo de Rusia. ¿Y por qué será eso? No lo sé. y Yo, quizás desde el punto de vista yo lo puedo decir, perdón. El señor Juan Enrique quiere hablar. sí, Sí, no, adelante. aprovechando las facilidades que nos da San Google, el 45% de los vehículos brasileños sigue usando etanol. Es un dato que está en Google. Esa es la... Y lo otro que también busqué en el Congreso de Brasil, que son 540 parlamentarios aproximadamente, casi el 30% son negros o mestizos. No es menor la cifra, así que quizás en un periodo prudente podrían tener un mestizo o un negro como presidenta. Uno nunca sabe. Interesante. Voy a aprovechar de adherir también a los comentarios de esta interesante exposición que nos hizo Rosa, así que muchas gracias, Rosa, excelente. Sally, allá en Minnesota, ¿algún comentario, no? No. No, concuerdo con todos los halagos que ha recibido Rosa, porque realmente estuvo tan bien organizada, tan clara, tan fácil de seguir, a diferencia de muchas de las clases que yo tomo en la que falta la organización y ordenada. O sea, Rosita, Gracias, Sally. Tengo que confesar que no tenía yo la menor idea del tema. Para mí fue todo un aprendizaje de cero. Aparte de saber quién es el presidente y cuál es la capital, no tenía idea del azúcar en Brasil, no tenía idea de la esclavitud, nada. Y para mí eso fue un descubrimiento de cuánto aprecio este grupo, porque me ha obligado a aprender. Bueno, Así todos estamos aprendiendo. Ricardo, allá en California, ¿cómo estás? A ver, una pregunta. Me gustó la presentación. Mi observación desde el punto de vista de negocios, digamos, he hecho, digamos, bastante, tenía una fábrica en Brasil, en San Pablo. Una de las cosas que me extrañó más con respecto a todo lo que sea de negocios es lo fácil que me resultó a mí con el idioma que es español eh, y inglés, de comunicarme con los ejecutivos y gente empresarial de Brasil, eh, en distintos, en San Pablo, fundamentalmente. Puedo decir fácil en relación a qué, Argentina, comparado, fácil. Relaciona muchos otros países en que, por ejemplo, China, en la cual también puse la fábrica, era, me pareció especialmente el uso de capitales, digamos, de gente de Brasil, en lugar de traer capitales de otros países del mundo. Es algo que me extrañó, digamos, y todavía no lo entiendo, porque por muchos años tuve esa fábrica, pero no, en realidad me asombró poder trabajar en forma tan fácil en Brasil. Desde mi punto de vista, siendo que en realidad iba como americano y no como argentino. Isaac, ¿tiene algún comentario allá?
Perdón, Lamentablemente llegué tarde, así que me quedo sin poder hacer preguntas. Bueno, sí, Eduardo. Sí, yo quería referirme a la observación que hizo Esteban, muy buena, sobre por qué razón Brasil está comprando petróleo de Rusia. Y ayer salió un artículo muy bueno y muy preocupante en el New York Times, diciendo que exponiendo el problema del embargo comercial de los países occidentales contra Rusia por la guerra de Ucrania. En realidad, les ha salido el tiro por la culata, porque cuando uno pone hace cumplir una medida, generalmente consigue resultados a veces no esperados. Y el resultado no esperado es que Rusia está vendiendo petróleo en grandes cantidades y las está exportando a la India. La India compra el petróleo ruso, lo cambia de barcos para justamente evitar los embargos y todo eso, y después los revende. Y el principal comprador de ese petróleo es Estados Unidos. O sea que vivimos en un mundo absolutamente loco. Ahora, con estas maniobras, Rusia ha conseguido exportar muchísimo petróleo y ha logrado hacer bajar el precio del petróleo. Porque si realmente el embargo funcionara, los países árabes serían los principales beneficiarios y el precio del petróleo subiría. Entonces, ahí hay una respuesta muy fácil de entender. Brasil está comprando seguramente de Rusia vía India. Ok. Perdón, Ed Corey veo allá levantando la mano. Ed, ¿estás ahí? Sí, ¿puede entenderme? Sí. Escuchamos. Ok, bueno, gracias. Disculpa, Rosa, porque ha perdido parte de su presentación, pero yo voy a verlo en el recording. Entonces, es una pregunta muy interesante para mí. ¿Por qué en los Estados Unidos o antes de la República solamente 280,000 esclavos están importados a las colonias de los Estados Unidos? Y la población de los negros están tan, como dice, agrandar. Aumentó. Porque ellos que querían o tienen esclavos aquí en el sur, piensan que ellos van a ganar un premio más grande si hay hijos o hijas. Entonces, por 100 años, hacen estudios científicos para conocer exactamente la cantidad y la calidad de la comida para trabajar bien. Y no fue como eso en Haití, por ejemplo, en 10 años en Haití hay más de 400,000 esclavos estaban importados, más que todo el tiempo de los Estados Unidos, solamente en 10 años. Y fue como eso en Brasil.
no pone ningún valor sobre la vida de los esclavos, porque puede importar más y más y más. Sí, también dijo Rosa que la mayoría eran hombres que llevaban a Brasil, no tenían interés en traer Sí. a mujeres, pero creo que con Estados Unidos trajeron mujeres negras también. Los dos, sí, sí. Pero la cantidad que Estados Unidos tenía de esclavos era mucho menor de la cantidad de esclavos africanos que llegaron a Brasil. Sí, sí, Llegó a tener sí. 4 millones de esclavos africanos en una época, en el siglo Sí. XVII. Bueno, Sí, bueno, están las figuras ¿cómo se llama? Henry Gates, que dice que 12 millones de esclavos estaban exportados de África y 10,5 millones están arriba aquí en el Nuevo Mundo, porque más de 1,5 millones están muertos durante el viaje. Pero de estas figuras, solamente 280,000 están importados en los Estados Unidos. Y también la historia de azúcar. Bueno, yo sé que hay más de 44,000 distillerías para hacer cachaza en Brasil. En Brasil. vamos a seguir con una pregunta con Luis Guarda, que está esperando. Adelante, Luis. No, yo quería hacer 3 comentarios. Uno, el último comentario de Rosa con respecto que decía que tuvo que estudiar para dar la presentación, me hizo recordar lo que me decía siempre mi padre: el que enseña aprende 2 veces, y creo que eso es cierto. El segundo comentario con respecto a lo que dijo Eduardo, el petróleo que compra Brasil. Yo leí la misma noticia, no en el New York Times, pero en un periódico español, como hacen hoy en día, se saltan las sanciones a través de India y haciendo traspasos de barco a barco en alta mar, y exactamente a la misma cifra de que Estados Unidos está comprando el petróleo ruso. Y finalmente, con respecto a Brasil, tiene una importancia histórica en Latinoamérica, porque en algunos de los conflictos que surgieron entre países latinoamericanos, Brasil ejerció un importante rol de negociador y de impedir de que otros países entraran en esos conflictos y que se agrandaran más. Así es que tiene también una importancia política internacional bastante grande. Eso es todo. Sí, con el respecto a los barcos que van de la India a Estados Unidos, también Alemania importa ese petróleo que viene de la India, en realidad viene de Rusia. Y ahora una pregunta, Rosa, con respecto al negocio de slave trade, el negocio de los esclavos, ¿quién era el país más importante que estaba involucrado? ¿Era Portugal, España, Inglaterra? ¿Cuál era el país que más estaba en el negocio de la esclavitud? Sin duda Portugal. Portugal. Sin duda. ¿Perdón? Para que reconozcan recién ahora ¿cuál fue la cifra que di? Espérate, para no... Sí. Que entre el siglo XV y XIX, 6 millones de africanos fueran secuestrados para ser esclavos. Es una cifra que no... ¿Cómo entonces iban a las costas de África? Claro, y los cazaban, los compraban. Los compraban, pero los propios negros, tengo entendido, vendían a sus... Claro que sí. También. A sus Sí, una enemigos. cosa curiosa es que los ricos tenían esclavos, los de clase media tenían esclavos, los esclavos tenían esclavos. Era y otro dato importante era de que era más caro comprar un esclavo que comprar tierras. Claro. ¿Ed Corey está levantando la mano o es de la anterior?
Quiero decir que es irónico que una gran parte del dinero que ha entrado en Portugal, especialmente Lisbon, procede de la cleptocracia de Angola, No, eso no que sabía. compran todo, que hacen los inmuebles para las oficinas y todo eso. Pero eso era petróleo, ¿no? ¿Sí? Sí, pero solamente algunas familias porque Angola es una kleptocracia, Sí. kleptocracy. Eduardo, Sí, yo creo que no es sorprendente que el país que más haya importado esclavos de África haya sido Portugal. En primer lugar, Portugal, como explicó muy bien Rosa, mm, prácticamente con la invasión napoleónica traslada toda su nobleza a Brasil y desde allí sigue manejando las cosas y desarrollando el país. Y así fue como fueron creciendo esos cultivos que necesitaban cada vez más mano de obra. Por otro lado, comparado con Estados Unidos, en Estados Unidos aquí no todos eran esclavistas. El norte no era esclavista, el sur sí, ya ahí hay una división. En cambio, en Portugal era una cosa monolítica Claro. donde no había ninguna discusión. Y además no hay que olvidarse que los portugueses, que fueron los mejores navegantes del mundo, dominaban todas esas líneas que andaban por África, toda la costa atlántica africana, los portugueses se la conocían de memoria y tenían sus barcos, sus flotas, tenían todo, o sea que tenían la flota, tenían la necesidad de esclavos, tenían la organización política monolítica y eso fue el resultado de que fueron los mayores importadores de esclavos. Me parece que es bastante lógico. Rosa mencionó brevemente el Tratado de Tordesillas, que fue muy importante en su momento. Se dividió el mundo entre España y Portugal con la ayuda del Papa, que era la La autoridad. iglesia estaba súper metida y la iglesia también tenía esclavos. Y estaban en el negocio de la trata de esclavos también, Correcto. sin ofender a nadie. La historia no ofende, no debe ofender. No, pero el que está ofendido creo que es Oscar Arnaud por lo que dijiste del fútbol. Oscar, No, yo no dije, no dije nada del no fútbol, nada de Messi, ¿no? pero Nosotros- recordando A lo ver, que hablaron del azúcar, yo creo que el que debe estar acumulando mucho debe ser Lula da Silva, después de la metida de pata que hizo el otro día con sus declaraciones. ¿Qué bueno, declaraciones? Entérame. Una, Respecto al drama de Israel Ah, Gaza. digas. y Gaza. Persona non grata. Sí, metió la pata hasta la cadera. Pero él tiene muchas buenas relaciones con Rusia. Por ejemplo, le preguntaron a Lula el otro día qué pensaba de la muerte de Navalny, que un hombre de 46 años que murió en la cárcel allá en el Ártico. Lo mataron. No, dice que fue una muerte súbita. Pero pregúntale a Trump a ver qué dice él. Entonces le preguntaron a Lula y dice, bueno, que el coroner, que el examinador oficial, él va a dar el veredicto y yo no sé nada. No quiso dar ninguna opinión. Él tiene muy buenas relaciones con Putin y no las quiso, en fin, arreglar. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pero Sí, el Perdón, coronel, Sally quiere hablar, Ovidio. perdón, Sally quiere hablar. Dale, ¿Hay perdón. tiempo, Ovidio? Sí. el Para coronel, una pregunta, observación. Rosita, si sí, entendí bien, en Brasil no existen los problemas raciales o el grado de problemas raciales que tenemos acá en Estados Unidos. Yo creo que no. Me pregunto por qué. No lo he investigado, pero en todo lado que he leído decían que no era un problema racial, sino social, de educación, quién es más educado, quién tiene más... Llegaron a ser escritores, llegaron a ser profesionales, los hijos de esclavos. Era... Pero hoy día, comparando, por ejemplo, en la Argentina, si usamos la palabra negro o negrita, tiene un sentido afectivo casi.
no en este país. No. Y se mezcló tanto la población en Brasil que todo el mundo tiene un poquito de sangre, son mestizos. Yo diría eso del 50%, se me ocurre que es muy bajo, yo diría mucho más. También. No existe esa discriminación que vemos o que veíamos acá en este país a cierto, no, por ejemplo, entrada para negros, entrada para blancos. La discriminación que existía acá, más que nada en el sur, creo que no, en Brasil no era por lo menos tan marcada. Y eso se debía a la gran mezcla de El la mestizaje. población, el Era el mestizaje. mestizaje con los Ahí, indígenas también, o sea que eran los blancos, los indígenas, los portugueses. ahí estaban las leyes de Misgeneration, o sea, leyes de que prohibían por ley que se casara un blanco con una negra. Eso estaba prohibido. En Brasil nunca existió eso. No lo harían por sociales, pero no por leyes, ¿no? Como que hoy se llamaba Paralizó todo. este país, ¿no? Luis Guarda conoce el nombre correcto. Sí. O sea, una ley que prohibía casamientos, uniones entre blancos y negros. Y Brasil no, Brasil tiene una actitud mucho más relajada en todo eso. Ahora, de que existe una discriminación hasta cierto punto social, como dice Rosa, y que los grandes cargos altos, tanto económicos como políticos, casi todos están en manos va de acuerdo al color, ¿no? Al gradiente del color. Cuanto más blanco y así. A ver, Esteban. Sí, una cosa de Brasil que me impresionó mucho cuando lo visité hace años es que tenían una base de ingeniería y de ciencia bastante fuerte. Ellos tenían un territorio inmenso de producción, especialmente de algodón y de caña de azúcar, que tenían que supervisar. Y para supervisar eso, pensaban que la mejor manera de hacerlo era por satélite. De manera que había un centro de investigaciones espaciales entre Sao Paulo y Río de Janeiro. No recuerdo ahora el nombre de la ciudad, San Juan o San Pedro de algo. Que tenía, yo pasé por allí y ellos tenían dos sectores de investigación y desarrollo. Uno era la parte científica en sí y la parte civil, y tenían otra mitad que era militar. Y por supuesto nadie podía entrar en el lado militar. Pero lo que quiero decir es que ellos tenían grandes intenciones de ser un centro de desarrollo tecnológico muy, muy fuerte. Creo que no les funcionó muy bien, sobre todo la parte de tecnologías espaciales, pero me acuerdo que hace 20 años, que creo que fue, o hace 30 años que visité, sí tenían las intenciones y lo apoyaban muy fuertemente. Bueno, pero con respecto a esto también, Brasil tiene una compañía que se llama Embraer, aeronáutica, que es la más fuerte de todo Latinoamérica. En la Argentina, en la ciudad de Córdoba, teníamos la fábrica militar de aviones antes de Brasil y empezaron a producir, pero después por cuestiones políticas o corrupción, lo que sea, eso se cerró y pasó a manos de Brasil. Brasil tomó la iniciativa y bueno, de ahí Sí, estoy en una hoy conferencia en Estados Unidos usamos muchos aviones de Embraer, ¿no es cierto? Sí, Eduardo, sí. Sí, esa observación de Esteban es muy buena y Brasil en materia de ciencias ha progresado muchísimo, pero hay una base para eso y es que Brasil fue siempre un país sumamente pro Estados Unidos, a tal punto que mandó tropas brasileñas a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Eso es totalmente distinta de la situación de otros países latinoamericanos que en general hemos sido anti-yanquis, especialmente la Argentina, que siempre tuvo una rivalidad muy grande con los Estados Unidos y siempre fue pro-Europa y anti-yanqui. Esa diferencia creo que es fundamental porque los brasileños aman a los Estados Unidos, muchos de ellos vienen a estudiar aquí y vuelven con grados científicos y eso creo que hay una gran interconexión entre el mundo científico
brasileño y el norteamericano, que no es tan evidente en otros países. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, la necesidad del caucho era muy alta. Y la compañía Ford fundó una ciudad, una hacienda, una ciudad, un lugar, una fábrica enorme en las junglas de Brasil, se llamaba Fordlandia, para la producción de caucho y ayudar a Estados Unidos y a los aliados con el caucho, que las islas allá del Pacífico habían caído en manos de los japoneses y ahí la producción de caucho había. Así que en muchas formas, no solamente con tropas militares, sino económicamente. Vamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta por ahí, no veo. A raíz de eso que vos decís, Sí, te recuerdo que Manaos era como la capital del mundo. exacto. Hasta Enrico Caruso cantó en Manaos. Todavía está la ópera, la ópera, el edificio de la ópera en Manaus. Sí, eso en su momento era uno de los países. Es lo único que queda que es bonito en Manaus, de paso. La casa de la ópera. El resto de la ciudad es terrible. Bueno, vivió ese momento de gloria hace 120 años o algo así. Sí. Y bueno, el asunto del caucho, que sería un tema para otra presentación acá, cómo empezó, se descubrió en Brasil, después vinieron los holandeses, se robaron las semillas, las plantaron en forma ordenada y en forma muy efectiva en otros lugares. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para quizás más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Isaac, ¿no se te ocurrió alguna otra cosa de todo esto? No, lamentablemente al llegar tarde muchas cosas se me escaparon, así que prefiero callarme esta vez. Entonces vamos a terminar acá. Muchísimas Quiero gracias. agradecerles todos los comentarios después de la presentación, porque me ha ayudado a completar un poco más las cosas nuevas que están pasando, que han pasado en Brasil. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rosa. Excelente. Chao. Chao, Gracias, Rosa. Rosa. No. Un abrazo. Adiós. Ovi, ¿esto está grabado? Sí, está grabado. Ah, bárbaro. Le envío la grabación.